Hola, ¿qué tal? Son las 8 de la noche y como cada miércoles tenemos una cita aquí en el programa Las Reporteras que realizamos quienes escribimos para la Jornada de Oriente. Y en esta ocasión me da mucho gusto saludar a Canek Lozano Pablo, quien es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Puebla y es abogado independiente enfocado en derecho laboral. También es socio fundador de Lozano y Asociados Jurídico. Abogado, muy buenas noches. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias, buenas noches y es un gusto. Gracias. Y bueno, pues lo contactamos a él para hablar de un asunto muy importante que ya se avecina en el estado de Puebla y es la implementación de la reforma laboral. ¿Va a afectar o va a beneficiar al trabajador? Va a entrar en vigor a partir del 1 de octubre, entonces pues todos los que trabajamos, todos los que tenemos un patrón, pues creo que estamos obligados en cierta forma a saber qué es lo que nos depara en caso de tener algún problema y si no, pues siempre es bueno conocer de estos temas que nos atañen. Entonces, abogado, si le parece bien, comenzaríamos preguntándole qué es la reforma laboral. Muchas gracias. La reforma laboral creo que será un hecho histórico muy importante en cuestión de la historia laboral en México. Desde la creación de la Ley Federal del Trabajo en 1931 hasta la fecha, siento, o por el conocimiento que tengo, pues que es un avance muy importante y además será histórico en cuestión de que esta reforma pues implementa un nuevo sistema tecnológico y que ayuda al trabajador o pretende ayudar al trabajador conforme a sus condiciones laborales, su salario y además que el procedimiento laboral en cuestión judicial pues no dure mucho tiempo, ¿no? La reforma laboral tiene sus antecedentes, ¿sí? Tres antecedentes importantes que proviene de la reforma constitucional del 2017, en donde se reforma el artículo 107 y el 123 constitucional, esto con la implementación de la modernización en cuestión del sistema laboral, así como la sindicalización o los derechos sindicalizados, así como la negociación colectiva, ¿no? Esta reforma también se alinea con tratados internacionales muy importantes, entre ellos lo que es el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, en cuestión que también, ¿no?, manejan lo que es esta modernización o la implementación más bien sobre los derechos de los sindicalizados. Asimismo, también la implementación del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá, el TEMEC, en donde pues, se compromete el Estado mexicano en crear reformas y herramientas que ayuden a los trabajadores en sus condiciones laborales y más que nada, pues también en su salario, ¿no? Entonces, este conjunto de instrumentos y la reforma, pues es la creación, o con esto se ayuda para la creación de esta reforma, ¿sí? Esta reforma, pues tiene un enfoque, como lo menciono, la activación económica del país, así como la implementación de un sistema judicial, ahora ya perteneciente al Poder Judicial y no al Ejecutivo, como veníamos utilizando las juntas de conciliación y arbitraje, porque ellas pertenecían al Ejecutivo, asimismo como la aplicación de herramientas en cuestión de derechos humanos, ¿no? Como la perspectiva de género, la implementación también o el apoyo a sectores en cuestión de trabajo, como lo son las trabajadoras del hogar y los trabajadores agropecuarios, ¿no? O del campo. Que en esta ley, también con la reforma, pues se implementa un nuevo capítulo en cuestión de estos trabajadores, en los cuales se les tiene que dar unas condiciones laborales como las que se manejan normalmente, así como pues los derechos de seguridad social que pues todos los trabajadores pues tenemos, ¿no? Además, como la transparencia entre sindicatos, ¿no? La democratización de los mismos en cuestión de que ahora los sindicalizados o los trabajadores sindicalizados son los que tendrán que elegir sus representantes, si quieren tienen que o elegir ellos mismos qué sindicato pertenecer, si el sindicato va a tener un objeto social diferente al que manejan, X razón, pero ya se le da esa facultad al trabajador de poder elegir.
¿no? Entonces, este enfoque, como le menciono, pues es muy importante en cuestión de esta reforma laboral, y la cual, pues, reforma, adiciona y deroga aspectos en la Ley Federal del Trabajo, que es la ley secundaria que nos rige a todos los trabajadores. Y pues en sí, yo siento que eso es como que la reforma laboral, y se maneja en tres ejes rectores: lo que va a ser la negociación colectiva, la sindicalización y la justicia laboral, ¿no? Esto va a ser como que la esencia o el eje rector de esta reforma laboral. Ujú. El 1 de octubre, como ya mencionaba al inicio de la entrevista, va a comenzarse a aplicar en Puebla. ¿Qué es lo que implica? ¿Qué va a ser distinto a partir de esa fecha? Sí, no creo que desde esa fecha, el 1 de octubre, ya es donde se va a implementar, ¿no? Ya donde van a entrar en funciones lo que se está creando o se desprende, que son los centros de conciliación laboral para el Estado de Puebla, y los tribunales laborales, ¿no? Que va a ser el juzgado laboral federal y el juzgado local, ¿no? El 1 de octubre, pues es donde ya van a entrar en funciones, pero desde ahorita ya se están dando capacitaciones, se está mandando el presupuesto para la creación de la infraestructura de este sistema, ¿no? Nosotros en Puebla, pues pertenecemos a la segunda etapa de esta reforma laboral, ¿sí? Porque la primera etapa empezó el 18 de noviembre del año pasado en cuestión de varios estados, pero ahora a nosotros nos toca el 1 de octubre para implementar este sistema laboral acá en Puebla, y creo que será importante también para nuestro estado. El 1 de octubre se implementa lo que es el Centro de Conciliación. Este organismo descentralizado nos va a ayudar en cuestión de la conciliación de los trabajadores, porque es una obligación ahora ya el 1 de octubre, primero agotar esta preconciliación para poder iniciar algún procedimiento judicial por un despido injustificado o por otro derecho que quieran reclamar. Ujú. El Estado de Puebla se encuentra preparado para la aplicación de esta reforma, y también aprovecharía para preguntarle si ya se sabe dónde va a estar ubicado este centro de conciliación. Sí, el centro de conciliación ya hay un domicilio. eh, Va a ser como por Xonaca. No tengo muy bien ubicado el domicilio, pero se los pasaría después. Pero sí, ya hay un lugar en donde va a ser esta sede, ¿no? Nada más de lo que es el centro de conciliación. Ahora, Puebla está preparado para esto. Como te menciono, pues yo creo que ya, ¿no? Ya es necesario implementar esta reforma laboral en nuestro estado, porque ya son muchos asuntos laborales en la Junta de Conciliación, como la local, así como en la federal, ¿sí? Va a ser un reto para las juntas, ahorita sacar todo lo que tienen en cuestión de procedimientos y de conciliaciones, y pues ya el 1 de octubre pues se tendrían que abrir lo que son las oficialías de los juzgados, para que pues no se afecte o se vulneren los derechos de los trabajadores en cuestión de despidos o cuestiones de asuntos colectivos o de seguridad social. Ujú. Ahora bien, ya que habla de las juntas, tanto federal como local, ¿qué va a pasar con los casos que están llevando actualmente ahí? Todo el rezago, si no mal recuerdo, son más de 30,000 asuntos que están pendientes. Ujú. ¿Van a quedar a la deriva? ¿Quién va a estar a cargo? Si ya no va a haber, ¿va a seguir existiendo un presidente? Yo entendería que ya no, porque ya desaparecen. Entonces, ¿qué pasará con todo esto? Sí, el término desaparecer no se incluye en esto, supongo, porque no va a desaparecer, sino nada más lo que se va a cerrar es la oficialía de partes. La oficialía de partes, el 1 de octubre es donde cierra, ya no se admite ninguna demanda, ningún asunto, nada, y todos los asuntos que son desde el 30 de septiembre hasta los años que todavía siguen algunos procedimientos desde el 2000. Entonces, esos procedimientos se van a tener que terminar en las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje hasta que tengan alguna resolución o también lleguen a alguna negociación, ¿no? Porque pues también aquí influye mucho la cuestión del patrón
como también del trabajador, para que así se pueda llegar a una negociación y poder terminar también estos asuntos. Que habrá asuntos que no se puedan concluir por algunas cuestiones de, no sé, no se pudo emplazar al patrón, cuestiones que ya son de otra índole, ¿no? Otra índole que no pertenece a la cuestión del nuevo sistema. Pero las juntas de conciliación y arbitraje van a estar funcionando para los asuntos que se han depositado anteriormente, desde el 30 de septiembre hasta antes, ¿no? Y a partir del 1 de octubre, pues ya estarán recepcionando los juzgados en cuestión de asuntos que tengan que ver con lo que es la discriminación, trabajadoras embarazadas, asuntos de competencia de seguridad social y especiales, ¿no? En esa cuestión. Y ya los centros de conciliación laboral, pues ahí tiene que agotar primero el trabajador con su solicitud para que llegue a una conciliación, porque esa es una obligación que tiene que agotar el trabajador. Ya en la acción de hacer la solicitud y en el procedimiento de la conciliación no llegar a tener algún tipo de conciliación con el patrón, pues entonces ya se le expediría una constancia de no conciliación, la cual le va a servir para iniciar el procedimiento judicial. Este procedimiento ya lo iniciaría ante los nuevos tribunales laborales. Tribunales, sí. La reforma laboral también nos explica cómo va a ser el procedimiento. El procedimiento, cuando son por despidos injustificados, pues tiene que agotar el trabajador primero lo que es la conciliación o la preconciliación. El trabajador tiene que ir con una solicitud ante el Centro Local de Conciliación Laboral para el Estado, en este caso de Puebla, y poner sus generales en cuestión de nombre, CUR, domicilio, a qué se ocupa, qué ocupación tenía, su salario, así como también poner el nombre y domicilio de la empresa para que esta misma sea notificada y pues tengan conocimiento de que hay un citatorio de conciliación y el cual pues tiene que asistir el patrón por medio de su representante o un apoderado que tenga las facultades expresas en un documento, para que a nombre del patrón pues pueda llegar a una conciliación, ¿no? En esta conciliación pues se tiene que llegar a un tipo de arreglo. Le digo, tiene que tener acá dar parte el trabajador como el patrón para que se pueda llegar a una conciliación. Porque también esa es la esencia de esta reforma. La esencia de esta reforma es de que ya no haya asuntos laborales o que estos asuntos pues no lleguen a judicializarse o no tengan tanto tiempo para su desahogo, ¿no? Porque normalmente todavía pues los asuntos laborales en la Junta de Conciliación pues tardan tan siquiera su recepción para una demanda tarda de 1 mes a 2 meses o hasta más. Entonces ya con bueno, mencionaba que sobre todo ahora es un poco complicado por el tema de la epidemia, ¿no? Que trabajan de pronto las oficinas con aforos reducidos, se han dado brotes de COVID en las juntas, entonces todo eso también va complicando. Sí, de hecho, hace el día de ayer se cerró la Junta Especial número 4 en cuestión de que pues hubo un brote de infección de COVID, en cuestión de que se cerró la Junta Especial número 4. Y pues sí ha habido estos tropiezos en cuestión de la pandemia, ¿no? De lo que ha sido el COVID en cuestión del sistema o el procedimiento laboral. Lo vimos muy presente el año pasado, cuando empezó lo del COVID, se cerró el 23 de marzo del 2020 las juntas y se volvieron a abrir hasta octubre, ya después se volvió a cerrar y se volvió a reanudar labores hasta el 4 de enero. Entonces, todo este tiempo, pues sí repercutió mucho en cuestión de que siempre hay despidos y siempre hay demandas, ¿no? Y siguen habiendo. Entonces, la gran responsabilidad que va a tener ahora pues los juzgados es de que pues, tienen que poner las pilas para que puedan salir los asuntos. Ahora bien, una duda que tengo, alguien que inició su procedimiento en la junta local no puede pasarse a los nuevos tribunales, al centro de conciliación en primera instancia, necesariamente tiene que terminarlo, por así decirlo, con el anterior sistema.
Sí, ¿por qué? Porque ya se inició el procedimiento ante las juntas de conciliación. Entonces, si se quiere llegar a algún tipo de conciliación, alguna negociación, pues entonces se puede hacer por medio, se le llama conciliación dentro del juicio. ¿Sí? Conciliación dentro del juicio se hace un convenio con la voluntad de las partes, se establece un día y una cantidad de pago en donde el trabajador está de acuerdo, se firman por ambos representantes, ya sea el trabajador personalmente o por su apoderado, asimismo también el patrón o su representante o apoderado, y se termina lo que es el conflicto laboral. Entonces, se seguiría teniendo ese procedimiento laboral en las juntas. Ya después del primero o del día primero consecuentes, pues entonces ya estaríamos hablando del centro de conciliación. Ahora, ustedes como abogados, ¿qué tanto creen que reducirá el tiempo para dar solución a un asunto ahora con este funcionamiento del centro de conciliación? De mi perspectiva, yo siento que puede haber detalles. No creo que en 45 días se pueda dar una conciliación, ¿no? Aquí influye mucho la capacidad económica que tenga el patrón en cuestión de resolver el problema o de querer pagar. Aquí también, como le menciono, ¿no? Se tiene que dar parte también del patrón en cuestión de que si es tal cantidad, pues también se puede negociar en cuestión de pagos, ¿no? Un pago, una parte en parcialidades, una cantidad una fecha, otra cantidad otra fecha, para que también pues no repercuta en cuestión del patrón, pero siempre va a ser en las capacidades económicas que tenga y el trabajador, pues, está en todo su derecho de poder solicitar, pues, lo que por ley le corresponde, ¿no? Por un despido injustificado o por otra índole. Ahora bien, si un trabajador es despedido en octubre o a partir de ese mes, ¿qué procedimiento debe seguir? Si es un trabajador en el cual en su despido sea injustificado, no tuvo algo que ver con la discriminación, ya sea por el estado de salud, en cuestión de raza, en cuestión de etnia, en cuestión de género, cualquiera tiene que acudir a los centros de conciliación o al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla, en este caso, en donde tiene que llenar una solicitud y solicitar al centro que formule esta solicitud para que dentro de un periodo de 15 días se tenga que establecer una audiencia de conciliación y 5 días antes de esta audiencia ya se le tiene que notificar al patrón para que pueda asistir por medio de su representante apoderado para poder llegar a una negociación. En el caso de que si no llegara el patrón a asistir a esta audiencia, pues se tendría que dar una multa que van de 50 a 100 UMAS y al trabajador o al solicitante de la conciliación, pues se le tendría que dar su constancia de no conciliación para que quede a salvo sus derechos para que en el procedimiento judicial pueda ejercerlos. Muy Y bien, ya, no, y los adelante, adelante. trabajadores, por ejemplo, los trabajadores que sufran alguna discriminación en cuestión de lo que mencioné, o sean trabajadoras embarazadas, pues ellos no necesitan agotar esta preconciliación. Ellos directamente pueden presentar su demanda en los que sean los juzgados laborales. ¿Estos juzgados van a estar dentro de Ciudad Judicial o? En el estado de Puebla van a haber 4 juzgados. En la capital va a haber 2. Uno que es competencia local y otro es competencia federal. Y va a haber 2 regionales. Uno va a ser en Tehuacán y otro en Teciutlán. ¿Esto por qué? Porque en Puebla, ahorita en las juntas de conciliación local son 8. 6 en la capital y 2, una en Tehuacán y otra en Teciutlán y una federal, ¿no? Entonces, estas juntas locales, que son las 8, pero son especiales, pues son o tienen el carácter de objeto de la empresa, ¿no? Un ejemplo, la Junta Especial número 5 de la local de acá de Puebla se centra en cuestiones de trabajadores de la UAP, la 4 en cuestiones de empresas con objeto social de construcciones,
etcétera, ¿no? Entonces, en esta nueva implementación, pues nada más habrá el juzgado local, independientemente del objeto social que tenga la empresa o el ramo, y una federal. Y en las distintas juntas locales regionales, pues también habrá un juzgado laboral para la tramitación de los juicios. Ujú. Estamos platicando con el abogado Canek Lozano Pablo, quien es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Puebla. Es abogado independiente enfocado en derecho laboral y bueno, con este currículum que él tiene, pues quisiera pedirle, abogado, que nos diera pues opinión en torno a si esta reforma laboral va a afectar o va a beneficiar a los trabajadores. Uh-huh. Yo digo que va a beneficiar, ¿sí? La implementación de esta reforma es para el beneficio, como los trabajadores, así como los patrones, ¿no? Para que pues, todos ganen, así como el trabajador no tarde mucho su procedimiento para el ejercicio de su derecho, así como también el patrón pues no tenga algún tipo de riesgo al final y se llegue a una conciliación. Porque como lo menciono, la esencia de esta reforma es de que todos se concilien. Va a haber el reto en cuestión de que las conciliaciones, esperemos, se terminen en 45 días, porque esa es la meta, ¿no? O la conciliación está en 45 días para que se termine el conflicto laboral. Pero ese es el reto que tenemos los litigantes, trabajadores, empresarios, patrones, todo en general. Pero como mencioné al principio, será algo histórico y pues a ponernos las pilas. ¿Observa algunos puntos en contra en esta reforma laboral? Sí, veremos también la capacitación que tienen los servidores públicos en cuestión del centro, la capacidad y la facultad que tendrán de cómo van a manejar estos tipos de negociaciones y más que nada los términos. Los términos porque tenemos presente cuestión que también existe la prescripción de la acción. ¿Sí? La prescripción de la acción en cuestión de despidos injustificados pues son de 2 meses, 60 días. Entonces, eso es como que también el reto que va a tener estos centros en cuestión de darle celeridad a las conciliaciones y más que nada en los términos. Y asimismo también ya teniendo algo negativo en cuestión de la conciliación en lo que son los juzgados, el procedimiento judicial, pues también, ¿no? Porque ahí va a ser la cuestión de que dice la ley que se va a terminar en 6 meses o no va a tardar más de 6 meses. Eso también va a ser el reto. Lo siento muy, muy difícil en cuestión de que se llegue a realizar, más que nada por la carga de trabajo que va a haber. Lo vemos, es una realidad en cuestión de las juntas, que le menciono todos los días, hay filas en cuestión de oficialía de partes entregando demandas y siento que pues tienen que tener esa capacidad para hacer ese trabajo y para sacarlo en no más de 6 meses. Ahora, ¿el Poder Judicial tiene alguna limitante? Porque de por sí ya tiene otros asuntos ahora que no son laborales y se le carga esto. ¿Será también un factor que pudiera incidir en el fracaso de esta reforma? Pues no, tiene que alinearse a cuestión de cómo vengan los tiempos, ¿no? Si ve que hay una carga de trabajo, pues entonces se tendrá que contratar gente capacitada en cuestión de que cumpla y pueda, pues proporcionar ese apoyo en cuestión de que no haya ese regazo en cuestión de los asuntos o que tenga un buen procedimiento, una buena celeridad en los procedimientos. Entonces, pues sí, en este sistema que se va a implementar el 1 de octubre, van a ser 150 personas en las que se les va a contratar. Estas personas pues están siendo capacitadas o están haciendo el examen para que sean candidatos a pertenecer ya sea a los diferentes puestos y niveles que van a ser los juzgados laborales, así también como los del Centro de Conciliación Laboral. Entonces, va a influir mucho en la capacitación que tengan, el conocimiento que tengan y también la responsabilidad que tengan en cuestiones de alinearse con los términos y plazos que maneja la ley. Siento que si se maneja a los términos y los plazos que nos establece la ley, pues obviamente vamos a tener un buen procedimiento.
pero si estos plazos se van a diferir y diferir, pues obviamente pues vamos a terminar igual como el procedimiento en las juntas de conciliación. Muy bien, abogado Canek Lozano, pues estamos llegando a la recta final de esta entrevista para el programa Las Reporteras. Pues no sé si quisiera hacerle alguna recomendación a toda la base trabajadora sobre lo que tendrán que hacer a partir del 1 de octubre. Pues yo los menciono que también ya siendo trabajadores, ciudadanos o litigantes, pues se actualicen, vean cuáles son los derechos que tienen, ejerzan sus derechos, no tengan miedo en cuestión de no ejercerlos y no importa de que ya se cancelan las juntas de conciliación, va a haber lo que es los centros de conciliación laboral, así mismo como los juzgados laborales, y pues no se va a perder el derecho, ¿no? O van a tener ese derecho de ejercer pues su acción, ya sea independientemente de si son despedidos, así como los de conflictos de seguridad social, conflictos colectivos, o de huelga o de sindicatos. Por último, le preguntaría, ¿está más protegido el trabajador con esta reforma laboral? Sí, ya le menciono que la reforma es para beneficiar al trabajador en las condiciones laborales, pero siempre va a tener también la participación del patrón, ¿sí? El patrón se ha visto, es una realidad social en cuestión de que siempre explota al trabajador o lo discrimina o lo acosa. Entonces es también un reto, un cambio de mentalidad en cuestión de los patrones, así como los trabajadores por un lado que no tengan miedo y que ejerzan sus derechos, así como los patrones que respeten los derechos de los trabajadores. Perfecto, abogado. Pues nos despedimos, le agradecemos el haber participado en el programa de las reporteras, recordamos su nombre al auditorio, pues para que sepan que en él está un experto en el que pueden a lo mejor recurrir en algún momento, esperemos que no lo necesiten, pero si llegara a ser el caso, pues su nombre es Canek Lozano Pablo, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAP, también es abogado independiente, especialista en Derecho Laboral, socio fundador de Lozano y Asociados Jurídicos. Muchas gracias, abogado, por su presencia esta noche. No, un gusto. Muchas gracias. Bonita noche. Gracias y también a todo el auditorio que estuvo con nosotros. Los invitamos a que el próximo miércoles nos acompañen en esta edición de Las Reporteras con su servidora Patricia Gutiérrez. En el resto de los días pues están mis compañeros reporteros también pues trayéndole temas muy interesantes. A todos un muy buen descanso. Hasta luego.